Hola hermanos, nos da gusto saludarlos nuevamente a través de este medio. Esperamos que todos estén bien en sus casas, con sus familias. Les mandamos un fuerte abrazo, hermanos, de comunión a cada uno de ustedes y damos gracias a Dios porque este culto es un culto de gratitud por la vida de nuestro pastor, el hermano Saúl, y por eso vamos a alabar a Dios y vamos a hacer una oración para empezar, hermanos. Señor Dios, te damos gracias, te bendecimos porque tú nos has mantenido con bien a cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, en la semana. Nos has cuidado, Señor, y nos has dado salud y todo, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que tomes este culto en tus manos, Señor, que cada alabanza, cada lectura, cada palabra que se diga, Señor, sea de tu agrado. Bendice también a mi hermano que trae el mensaje del día de hoy, Padre Santo, y que tú puedas hablarnos a través de él y podamos poner en práctica lo que él nos va a enseñar, Señor. Te damos gracias también por la vida de nuestro pastor, por el hermano Saúl, Señor, por tu hijo. Gracias Dios porque tú lo llamaste, Señor, y él aceptó tu llamado y por eso te damos gracias por su ministerio, Señor, y porque, Señor, él ha sido de bendición para nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a dar lectura a Efesios capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 3 al 13. Dice así: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones es el Señor, y por encima de los cielos, y por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Los cielos y la tierra, Él levanta del polvo al desvalido, de la miseria hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él la sienta estéril como madre, de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones el Señor, y por encima de los cielos, y por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas
los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza. Canta con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes. En su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabar a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabar. De su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza. Cantad con gozo al Señor. Flautas y címbalos de júbilo resonantes. En su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Este mes es el día del pastor, mes del pastor, y yo quiero dar gracias al Señor por la vida de Saúl como mi pastor. No solamente es mi pastor, sino también es un gran amigo que conozco desde hace años. Doy gracias a Dios por tu vida, hermano, porque has sido de bendición, creo que para toda la iglesia, pero muy especial para mi familia. Me has apoyado, me has alentado, me has echado porras, me has regañado también, y doy gracias a Dios por eso, porque el Señor te ha usado. Y sé que te seguirá usando. Sigue adelante, échale muchas ganas como lo has hecho hasta ahorita. Yo sé que el Señor pues te va a usar como lo ha hecho hasta ahorita. Y gracias a Dios por tu vida, hermano. Y pues un día de eso prometo cocinarte. Buenos días, hermanos. Pues yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y en especial doy muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de los pastores que conocemos, donde quiera que estén, pero también muy en especial por nuestro pastor, que todos sabemos que en este mes, día de pastor, y gracias a Dios por su vida. Le ruego a Dios que le da salud, sabiduría, mucha sabiduría, hermanos, y le doy gracias a Dios por eso. Y también le digo a nuestro pastor Saúl que lo queremos mucho y un abrazo fuerte para él. Pastor, bonito día. Hemos dispuesto en nuestro corazón unas palabras para usted. Que Dios le bendiga, pastor.
y dicen así: Pastor, le damos gracias a Dios por su vida y agradecemos infinitamente por su paciencia y el amor a su iglesia. Queremos decirle que su esfuerzo no es en vano y rogamos a Dios para que siga compartiendo a su pueblo las buenas nuevas, para que un día sean bautizados por usted como nosotros lo fuimos y obtengan el mejor regalo de este mundo, que es la vida eterna. Es por eso que en nombre de la familia Luis Hernández queremos decirle gracias. Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Muchas felicidades, pastor, en este mes que se celebra. Recibe un fuerte abrazo y muchas felicitaciones. Gracias por todo el apoyo que brindas a tu iglesia. Sabe que lo apreciamos y lo queremos mucho. Muchas felicidades, pastor. Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos de la Iglesia La Resurrección de Jesucristo. Doy gracias a Dios porque han confiado en mí y me han invitado para compartir con ustedes el día de hoy la palabra de Dios. Yo creo que ustedes están muy agradecidos y dan gracias a Dios porque Dios les permite tener entre ustedes a un pastor. Dios te bendiga, mi hermano. Saúl, has respondido al llamado de Dios y ahora sirves a esta iglesia maravillosa que nuestro gran Dios compró con su sangre preciosa. Y yo quiero compartir con ustedes el día de hoy el mensaje titulado La vida de un buen líder. Y este mensaje está basado en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Y quiero que me acompañen y demos lectura en este momento a este pasaje de la palabra de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Si no tienes una Biblia en casa, no te preocupes. En la pantalla aparecerá este pasaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Acompáñame a orar y pidámosle a Dios que Él hable a nuestras vidas para que nosotros también seamos obedientes. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos en este momento porque nos das la oportunidad de escuchar, estudiar y meditar en tu palabra. Habla una vez más a nuestras vidas, Padre Santo, te lo pedimos. Habla a tu pueblo, toca a tu pueblo una vez más y ayúdanos a obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vida de un buen líder. ¿Y qué es un líder? Se han escrito muchos libros, artículos sobre el liderazgo. También existen muchas definiciones. Sin lugar a duda, el tema del liderazgo es muy apasionante. Aunque los líderes natos existen y nacen con ciertas habilidades, son pocos para poder cubrir esas necesidades actuales. Tenemos que formar nuevos líderes, buenos líderes. Por lo tanto, el liderazgo puede y debe aprenderse. Hablando en términos espirituales y bíblicos, debemos de poner mucha atención a lo que Dios dice al respecto. El día de hoy, la Iglesia, la Resurrección de Jesucristo, desea hacer un reconocimiento público a su pastor, y esto es algo muy bonito, es algo hermoso, algo ordenado por Dios,
Por eso este mensaje tiene que ver con estos hombres de Dios que han sido llamados para estar al frente de un rebaño, de una iglesia. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió que son dignos de doble honor. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, tiene en mente que la iglesia está sufriendo por culpa de hombres, falsos maestros, que enseñaban el error y en al menos muchos casos o algunos casos vivían de manera inmoral. En este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos enseña las cualidades que deben caracterizar a las personas que están al frente de una congregación, al frente de una iglesia. Las aptitudes exigidas que él menciona solo tocan indirectamente la doctrina. El énfasis aquí se pone por completo en la integridad moral, y es en este pasaje que vamos a centrar nuestra enseñanza y ver cómo debe ser la vida de un buen líder. Quiero compartir en este momento 3 características que definen la vida de un buen líder. La vida de un buen líder, entonces, en primer lugar, es conocida por su calidad moral. Versículos 1 y 2. Se dice, y es verdad. El término obispo proviene de la palabra griega episcopos, que significa supervisor. Debido a que el lenguaje griego en el cual se escribió esta carta se utilizaba mucho en la iglesia cristiana, ese término a menudo se utilizaba en el mismo sentido que la palabra presbíteros, que significa anciano. El término pastor se deriva del sustantivo latino, que literalmente significa persona que tiene por oficio guardar, guiar y apacentar el rebaño. Y su uso es más referido a un papel dentro de la iglesia que asume una tarea de pastoreo espiritual de los miembros de la congregación. De la idea de cuidado viene la idea de responsabilidad, y una persona que es responsable de algo está a cargo de ellos. Antes de enumerar los requisitos de los supervisores, obispos o pastores, como nosotros los conocemos, el apóstol Pablo afirma la importancia de su trabajo. Versículo 1 inicia: se dice y es verdad. O sea, por allá se escucha este término, pero no es una mentira, es verdad. Parece ser que esto era un dicho importante que circulaba entre las primeras iglesias. Aquí el apóstol Pablo define el obispado en términos de función, noble función, dice él, no de estatus ni de cargo. No alienta a las personas a buscar la posición, sino una responsabilidad. El trabajo del pastor es una responsabilidad, y una responsabilidad que asumimos de forma alegre, de forma gozosa, porque estamos sirviendo a Dios. Esto se explica en las instrucciones siguientes, que no describen a una persona completamente sin pecado, ¿verdad? Los pastores no somos perfectos, sino a una persona que es moralmente cuidadosa y responsable. El primer sentido en que un obispo debe ser intachable es en la fidelidad a su esposa. Respetable, dice el versículo 2 también, y aquí refuerza el hecho de que el obispo debe de tener una buena reputación. Ser hospitalario era importante en el siglo I, por las miserables condiciones de viaje que a menudo se encontraban. Las personas consideradas eran hospitalarias con las visitas. La palabra define mucho más que tener invitados a cenar, amigos invitados a cenar, no, eran personas a las cuales se les abría la casa y se les daba un lugar para que descansaran. Y muchas veces esas personas que iban de un lugar a otro eran personas desconocidas, y sin embargo los pastores, obispos, ancianos siempre se caracterizaban por tener esa virtud, ese valor de la hospitalidad. Más adelante continúa diciendo que debe ser capaz de enseñar. La expresión capaz de enseñar se refiere a la capacidad, no precisamente al conocimiento, sino a la manera de hacerlo.
debemos tener presente que la preocupación principal de este pasaje es la pureza de carácter y que su equivalente secular se usaba como un medio de honrar al carácter de la persona. El apóstol Pablo, en vez de ser legalista en cuanto a si un anciano se había casado o no más de una vez, escogió una frase que indica un modelo de matrimonio que se gana el respeto de la sociedad dentro de la cual se movía la iglesia primitiva. El compromiso y la fidelidad dan a nuestra sociedad un mensaje más significativo que el simple hecho de que un hombre o una mujer se vuelvan a casar después de enviudar. Por lo tanto, la vida de un buen líder, pastor, es conocida por su calidad moral. Segunda característica de un buen líder: es respaldado por su familia. Versículos 3 en adelante al 5 nos está hablando ahora de la familia. El pasaje de la palabra de Dios dice de la siguiente manera: no debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, la necesidad de liderazgo o pastor en cada iglesia se ve en la manera en que Pablo y Bernabé nombraron ancianos con sorprendente rapidez en el regreso de su primer viaje misionero. Pero un buen líder dentro de la iglesia tiene que cubrir ciertos requisitos. En la primera carta a Timoteo que estamos estudiando, la palabra borracho aparece aparte en este versículo 3 que acabamos de leer. Y quizás se encuentren en lugares separados de la lista porque no está implícito cuando en el versículo 2 hace alusión a la palabra moderado, o tal vez explica el significado de esta palabra. De modo similar, sensato viene seguido de ni pendenciero en el versículo 3. Este último puede estar implícito en el primero, pero sensato tiene una aplicación más amplia. Las palabras elegidas para no debe ser borracho, versículo 3, permiten tácitamente el uso moderado de bebidas alcohólicas. El capítulo 5 nos hace referencia a esto, ¿verdad? En el versículo 23, cuando el apóstol Pablo recomienda a Timoteo que tome un poco de vino por sus problemas estomacales. El punto, sin embargo, va más allá del consejo sobre la moderación, junto con las siguientes palabras: no pendenciero, apacible, no amigo del dinero. Y aquí está ordenando un comportamiento enfrentado a los hábitos manifiestamente ofensivos de los falsos maestros y otras personas impías. Aquí el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo, que se conduzca rectamente, de una forma íntegra, no como aquellas personas, falsos maestros que estaban enseñando cosas contrarias a las enseñanzas del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo les está diciendo, ¿verdad?, que estas expresiones sirven para describir el carácter que se le exige a los obispos o pastores. De nuevo, las instrucciones de Timoteo en el versículo 23 y 24 del capítulo 2 son parecidas, cuando le está diciendo: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos, y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Esta enseñanza definitivamente es para todos los miembros de la iglesia, para todo creyente, para todo hijo de Dios. Sin embargo, se requiere que el pastor, que el obispo, que el anciano modele estas características. La manera de conducir las discusiones y la actitud hacia el dinero que caracterizan a estos falsos maestros son temas importantes que el apóstol Pablo vuelve a hacer hincapié en ellos en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 10. Les estoy dando estos pasajes para que después los analicen o los lean, pero tienen que ver con este tema que estamos tratando. El siguiente requisito dice que debe gobernar bien su casa, el versículo 4.
no solo es más extenso, sino que también incluye una explicación. La capacidad de liderazgo que se menciona es la de cuidar de, no la de gobernar. Muchas veces se cree que el esposo, el padre de familia es autoridad únicamente, gobierna, impone, decide, antes que tomar en cuenta el cuidado. Y esto no quiere decir que no haya cuidado involucrado en el gobierno, ni gobierno en el cuidado. El apóstol Pablo no subraya esa autoridad, sino el lado compasivo del liderazgo. Incluso en casa, el padre no debe desentenderse de su cuidado, de su responsabilidad de cuidado, limitándose únicamente a dar órdenes. Las personas que están en la casa, en la familia, los niños, no únicamente deben obedecer al padre, ¿verdad?, sino deben tenerle el debido respeto, es lo que dice aquí este pasaje. Una vez más, el énfasis está en el carácter de los pastores. Una perspectiva bíblica es que los ancianos o pastores deben ejemplificar el carácter cristiano como un modelo para los demás. Ser un pastor no es un derecho, sino un privilegio para personas responsables, y esto es muy visible dentro de la familia. Por lo tanto, la vida de un buen pastor, la vida de un buen líder, es respaldada por su familia. Tercera característica, la vida de un buen líder es reconocida por su trayectoria. Versículos 6 y 7 dicen de la siguiente manera: no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Lo que es más importante captar es la necesidad de un liderazgo reconocido, con autoridad en la iglesia y con una buena reputación fuera de la iglesia, en la comunidad, en la colonia, en el barrio o en el lugar donde te tocó vivir, ¿verdad? Tiene autoridad en lo relativo a transmitir las enseñanzas de los apóstoles y en cuanto a la disciplina de los que no se conforman a ella. Entonces, puede hacerse la misma observación con respecto al versículo 6. No debe ser un recién convertido. La advertencia no está en contra de la inmadurez doctrinal, de que no tenga conocimientos, aunque esto sí es grave, ¿verdad? Pero la advertencia principal va en contra del peligro de un defecto de carácter presuntuoso, alguien que siempre se la pasa alardeando: yo puedo hacer esto, y yo soy el elegido, yo puedo con todo esto. No, esto es algo que demuestra orgullo, que demuestra vanidad, y no se trata de alguien que se sienta el mejor entre los mejores, ¿verdad? Los falsos maestros eran vanidosos, entre otras cosas, lo dice 2 Timoteo 3:4, pero aquí la presunción procede de la inmadurez espiritual, no de una depravación moral. No obstante, la consecuencia del engreimiento es terrible. Esas personas caen en la trampa del diablo. Y este juicio puede parecer severo, porque ser presuntuoso el día de hoy probablemente no nos parece tan grave o reprochable. Sin embargo, yo creo que muchas veces hemos leído la palabra cuando se nos habla acerca de la humildad. El versículo 7 subraya la importancia señalada anteriormente de tener una buena reputación entre los que no pertenecen a la iglesia, para evitar el descrédito. Pero también aquí el apóstol Pablo tiene en mente el acechante peligro de Satanás, nuestro enemigo. Incluso los pastores más maduros, Pablo no está ya hablando de los recién convertidos, ¿verdad? Deben tener cuidado de no caer en la trampa del diablo. Pablo es muy consciente de las malignas intenciones de Satanás, y por lo tanto la vida de un buen pastor es reconocida por su trayectoria, por todo lo que ya ha venido haciendo, todo el trabajo que ha venido realizando. Quiero concluir y quiero que recordemos los únicos requisitos, aparte de los referentes a la moralidad,
la responsabilidad familiar y la reputación en la comunidad son los relativos a la enseñanza y la doctrina. Los pastores debemos ser capaces de enseñar con amabilidad, con respeto, de una forma muy buena. En la actualidad, tendemos a juzgar el liderazgo con una mentalidad corporativa, y ser pastor puede verse como un logro, como una recompensa o como una oportunidad para progresar. Sin embargo, no es el liderazgo bíblico que Dios ha establecido, pues ya dijimos que ser pastor no es un derecho, sino un privilegio para personas responsables. Honremos a los pastores, a aquellos que han aceptado ese llamado de Dios para servir, para ayudar, para enseñar. Recordemos, la vida de un buen líder es conocida por su calidad moral. En segundo lugar, la vida de un buen líder es respaldada por su familia. Y en tercer lugar, la vida de un buen líder es reconocida por su trayectoria. La práctica de esto va a permitir que verdaderamente nos unamos como miembros de la iglesia para orar por los pastores. Ora por tu pastor y juntos digamos: Él es un siervo de Dios, ha obedecido el llamado de Dios, y por lo tanto mi deber es apoyarlo, es servir con él, unirme al trabajo que él ya está haciendo, porque ese trabajo Dios se lo encomendó. Agradezcámosle a Dios por la vida de aquellos líderes, de aquellos pastores que han dejado todo por servir a Dios. Dios bendiga la vida del pastor de esta iglesia y le siga usando para su honra y gloria. Acompáñame a orar. Padre Santo, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de escuchar tu voz. Ayúdanos a obedecerte. Te agradecemos por la vida del pastor de la iglesia, de esta iglesia, porque ha obedecido a tu llamado, porque ha dejado todo para servirte, para estar en tu camino, para obedecerte. Bendice la vida de mis hermanos de esta iglesia, la resurrección de Jesucristo. Dales nuevas fuerzas cada día. Permíteles seguir adelante en el extendimiento de tu reino en esta tierra. Gracias por amarnos. Gracias por estar con nosotros. Eres grande y todopoderoso. Alabamos y bendecimos tu nombre, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga. Cuando el mundo padece tiranías, aparatos de odio y de mentiras, que los siervos de tu reino se mantengan como ejemplos contrastantes de servicio. Si en el mundo los jefes se agigantan, manejando sus deseos de poder, que tu pueblo sea fiel a tu mensaje, pues conquistas lavando nuestros pies. Que se escuche tu voz y no la mía, que los hermanos te adoren solo a ti, que yo mengue y tú crezcas cada día, que se postren a tus pies y no hacia mí, que se escuche tu voz y no la mía, que los hermanos te adoren solo a ti, que yo mengue y tú crezcas cada día, que se postren rendidos a tus pies, que se atienda al que llora y al que sufre, que
Recemos que al hermano en desamparo, que encontremos tu rostro cada día y seamos instrumentos en tus manos, que tu palabra en mis labios siempre abunde y abra caminos de paz a mis hermanos para aprender la humildad y mansedumbre de Jesús, el pastor de los humanos. Que se escuche tu voz y no la mía, que los hermanos te adoren solo a ti, que yo mengue y tú crezcas cada día, que se postren a tus pies y no hacia mí, que se escuche tu voz y no la mía, que los hermanos te adoren solo a ti, que yo mengue y tú crezcas cada día, que se postren rendidos a tus pies. Nuestro día, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Hermanos, estamos terminando nuestro culto. Es el momento de los avisos. Queremos animarles a que sigan reuniéndose en familia en los cultos dominicales. También que se conecten, hermanos, los miércoles a las 8 de la noche por Messenger para el culto de oración, y que sigamos orando unos por otros. Ustedes saben las peticiones que tiene cada hermano, así que no desmayemos en eso. Vamos a orar para despedirnos. Inclinemos el rostro. Gracias, Señor, por este momento que pudimos alabarte. Gracias, Señor, porque nos has dado un pastor que ha cuidado de nosotros. Señor, gracias por su vida. Te lo seguimos poniendo en tus manos. Úsalo, Señor. Te pedimos por su salud. Tú sé con él, Padre. Te ruego, Señor, por su familia, por hermana Marina, por hermano Jesús, Señor. Sé con ellos también, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de ser pastoreados, Señor, por él. Te rogamos, Señor, como iglesia, que tú sigas con nosotros, que tu guía, Señor, siga con nosotros. Gracias, Señor, por estos momentos. Te alabamos, te exaltamos y, Señor, permite, Señor, que sigamos siendo iglesia en donde estemos. En Cristo Jesús. Amén.